Am, a ver, yo creo que hay dos líneas de evidencia que a mí me convencieron. No dos argumentos, sino dos líneas de evidencia. La experiencia milagrosa y la cuestión doctrinal. A ver, yo ya venía, el último año yo ya venía peleando con las cuestiones doctrinales, ¿no? De hecho, eh, el, el- 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 creo que la gota que rebalsó el vaso fue cuando me di cuenta que la sola escritura no conduce a ningún lado. Va, sí, conduce, conduce al desastre. Entonces, la sola escritura, darme cuenta que la sola escritura no era un concepto ni bíblico, ni empleado por los primeros cristianos, por aquellas primeras generaciones de cristianos, hizo que abriera los ojos terriblemente, porque la sola escritura es la base, es el fundamento Sí, de de toda la todo. teología protestante. O sea, si la sola escritura es falsa, todo el edificio se viene abajo. Entonces, cuando me di cuenta que no había forma de defender la sola escritura, Hola. Bienvenidos. El tema de hoy es la sola escritura. Veamos si se puede defender o no la sola escritura. Veamos también si es cierto que la sola escritura nos conduce al desastre como acaba de decir el católico romano Santiago Alarcón. Es algo tan estúpido lo que acaba de afirmar este señor que hasta para refutar la sola escritura debemos dirigirnos a la escritura. ¡Qué ironía! Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos. Salmo 19:7. Dice: La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma, el testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Segunda de Pedro 3, 15-16. Y considerad la paciencia de nuestro Señor, como salvación, tal como os escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen como también, tuercen, el resto de las escrituras para su propia perdición. Salmos 1, 1, 3. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol, firmemente, plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita, en todo lo que hace, prospera. Josué 1:8. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Primera de Juan 2:27. Y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentira. Primera de Timoteo 4, 11-16. Esto manda y enseña. No permitas que nadie menosprecie tu juventud, antes, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura, es decir, de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Segunda de Timoteo 4, 1, 5. Te encargo solemnemente, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. En la Biblia está todo. La Biblia es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo 3:16. No hay necesidad de salir a buscar doctrinas de hombres, no hay que seguir tradiciones. Jesús lo dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí.
Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Mateo 15, 8-11. Dios es el único Dios verdadero. Primera de Juan 5:20. El Señor Jesucristo es plenamente Dios. Juan 1:14. La caída del hombre. Génesis 3. La salvación del hombre. Romanos 5:8. Las ordenanzas de la Iglesia. Éxodo 12:17, Mateo 26, 26-28. El bautismo del Espíritu Santo. Hechos 1, 4, 5 y Mateo 3, 11-17. El bautismo Hechos 2:38. El matrimonio. La Biblia te enseña cómo debe comportarse una pareja casada. Las esposas deben sujetarse a sus esposos, así como lo hacen con Cristo. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de su iglesia. Efesios 5, 22-33. Y también su Salvador. Cristo es la cabeza, y la iglesia es el cuerpo. Por eso, la esposa debe sujetarse a su esposo en todo, así como la iglesia se sujeta a Cristo. La Biblia te enseña a que no bebes emborracharte ni siquiera juntarte con los borrachos. Proverbios 23, 20-21. No te juntes con los borrachos, ni con los que comen demasiado, pues los borrachos y los glotones acaban en la ruina, y los perezosos se visten de harapos. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Efesios 5:18. Te enseña a amar al prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 36-40. Te enseña a amar si es posible aún a tus enemigos. Mateo 5, 38-48. Te enseña a amar a Dios sobre todas las cosas. Primer mandamiento. No tomar el nombre de Dios en vano. Te enseña a no matar, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Mateo 5, 21-28. No robarás. Mateo 19, 18. El séptimo mandamiento prohíbe tomar o retener el bien del prójimo injustamente y perjudicar de cualquier manera al prójimo en sus bienes. No codiciarás los bienes ajenos, alegrarme del bien del prójimo y no tener nunca envidia, ser libre de las cosas, sin desear lo que los demás tienen. Éxodo 20:17. Te enseña a no hacerte imágenes talladas ni de madera ni de yeso ni de nada. Deuteronomio 5, 8-10. Los 10 mandamientos para el señor Alarcón no sirven de nada según veo. Para los reformadores, sola escritura significaba que la Biblia era la única palabra divinamente revelada y por tanto, la verdadera autoridad del creyente para la sana doctrina y la vida piadosa. ¿Por qué creemos lo que creemos? Cada uno tiene miles de creencias sobre muchos temas y nos basamos en varias fuentes de autoridad para sostener dichas creencias. Desde la perspectiva cristiana, las creencias de mayor trascendencia tienen que ver con Dios y nuestra salvación. Según la enseñanza bíblica de sola escritura, la única fuente inerrante e infalible para encontrar respuestas a estas preguntas es la escritura. Esta enseñanza no es popular. Hoy en día sigue levantándose oposición a la autoridad de las escrituras. El posmodernismo quiere relativizar toda creencia. No hay una verdad absoluta, afirman sin notar la ironía. Dime dónde en la Biblia está que solo la escritura. ¿Dónde está eso en la Biblia? No lo está. Mentirosos que solamente quieren engañarte. Y no olvides que un católico instruido jamás será confundido. Dios jamás será confundido. Otros creen que la ciencia prueba que la Biblia está equivocada y hay algunos que afirman que una tradición oriental nos puede orientar mejor que una colección de 66 libros anticuados. También están los que argumentan que las escrituras no valen la pena porque no ven una relevancia inmediata o práctica para sus vidas en las enseñanzas de la Biblia. La doctrina de sola escritura está siendo más atacada que nunca en el siglo XXI. Por lo tanto, necesitamos recuperarla y afirmarla una vez más. Un entendimiento sólido de esta doctrina nos dará firmeza en medio de las tormentas y nos ayudará a decidir sobre asuntos doctrinales y éticos. Nos guardará también de un individualismo malsano y por encima de todo, nos llevará a entender la salvación.
La Reforma Protestante tuvo que ver con dos asuntos primordiales que llevaron a la ruptura entre la Iglesia Católica Romana y las iglesias protestantes: la justificación por la fe sola fide, lo cual supone las doctrinas de sola gratia y solus Christus, y las Escrituras como la autoridad final para nuestra fe y vida, sola Escritura. A menos que se me convenza por testimonio de la Escritura o por razones evidentes, puesto que no creo en el Papa ni en los concilios de la Iglesia Católica Romana, estoy encadenado por los textos de la Escritura que he citado y mi conciencia es una cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada. Toda enseñanza y práctica debe ser evaluada a la luz de la palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16-17. Hasta aquí el video de hoy. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. Gracias por ver.